Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia impactante ha sorprendido a todos. Marduk habría comenzado terapia tras vivir una profunda crisis emocional relacionada con su historia con el Sinsangu. Los rumores indican que el actor está atravesando uno de los momentos más vulnerables de su vida, y las razones estarían directamente ligadas a los sentimientos que aún no ha podido superar. Según fuentes cercanas, Bar habría tomado la decisión de acudir a un terapeuta después de semanas de silencio y aislamiento. Quienes lo rodean aseguran que el actor se mostraba distante, sin la energía que lo caracteriza, y que incluso canceló varias reuniones profesionales para centrarse en sí mismo. Una persona de su entorno comentó: Bar necesitaba hablar, necesitaba liberar lo que llevaba dentro. Está aprendiendo a procesar todo lo que pasó con el Sin. El inicio de este proceso coincidió con un momento clave, el reencuentro inesperado entre Bar y el Sin durante un evento en Estambul. Según testigos, ambos se cruzaron por casualidad, y aunque intentaron mantener la calma, la tensión fue evidente. Elsin, con una sonrisa forzada, habría saludado brevemente antes de retirarse del lugar. Bar, por su parte, permaneció inmóvil, visiblemente afectado. Más tarde, en una conversación privada con un amigo, el actor habría dicho: no pensé que volver a verla me removería tanto. Desde entonces, la prensa ha seguido de cerca cada paso del actor. Sus recientes apariciones públicas muestran a un Bar más sereno, pero también más introspectivo. Se le ha visto caminando solo por las calles de Beyoğlu, escuchando música y evitando las preguntas de los periodistas. Cuando uno de ellos le preguntó si estaba recibiendo ayuda profesional, respondió con voz tranquila: no hay nada de malo en buscar apoyo cuando el corazón pesa más de lo que puede soportar. Por otro lado, cercanos a Elsin aseguran que ella también se vio afectada por lo ocurrido. Aunque la actriz ha mantenido una imagen firme ante los medios, su entorno más íntimo comenta que también ha vivido momentos de nostalgia. Una amiga suya habría revelado: ella también está procesando todo, pero lo hace a su manera. A veces habla de él, a veces guarda silencio. Es evidente que esa historia no quedó del todo cerrada. En una de sus sesiones, según fuentes cercanas al terapeuta, Bar habría expresado con sinceridad: Elsin no fue solo una pareja, fue mi refugio, y cuando eso se rompe, cuesta volver a confiar. Estas palabras, que se filtraron recientemente, reflejan la profundidad de sus emociones y la dificultad de seguir adelante tras una conexión tan intensa. El especialista que lo atiende habría recomendado evitar el contacto con el Sin por un tiempo y enfocarse en redescubrir su propio equilibrio. Mientras tanto, las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo hacia el actor. Sus seguidores destacan su valentía al reconocer la importancia de la salud emocional. Muchos escribieron frases como: todos necesitamos sanar, o hablar es una forma de curar. Esta ola de empatía ha convertido el tema en tendencia, demostrando que incluso las estrellas pueden atravesar momentos de fragilidad. Con el paso de los días, el proceso terapéutico de Bar parece estar marcando una diferencia visible. Personas que lo han visto recientemente aseguran que ha comenzado a recuperar la calma, aunque todavía carga con una tristeza que no logra disimular del todo. A veces sonríe, pero su mirada sigue perdida, comentó un camarógrafo que lo encontró en un parque de Emirgan. Lo cierto es que el actor ha optado por alejarse de los focos mediáticos y centrar su energía en la introspección, un paso que muchos consideran valiente en una industria donde la vulnerabilidad suele esconderse. Uno de los momentos más comentados ocurrió hace pocos días, cuando Bar asistió a una charla sobre bienestar emocional organizada por una fundación de Estambul. Allí, el actor habló brevemente con los presentes, dejando entrever su nueva etapa: no se trata de olvidar, sino de entender lo que nos dolió, dijo con voz serena, recibiendo aplausos espontáneos. Aquella frase fue interpretada por muchos como una referencia directa a su relación con Elsin. Elsin, por su parte, continúa con sus proyectos profesionales, pero hay señales de que también atraviesa un momento de introspección.
En una entrevista reciente, cuando le preguntaron por el amor, respondió con una sonrisa melancólica: el amor no siempre es suficiente, pero deja huellas que nadie puede borrar. La actriz evitó mencionar nombres, aunque sus palabras fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre si aún piensa en Barr. Ambos, según amigos cercanos, han decidido no tener contacto, pero el destino parece seguir cruzando sus caminos. Hace solo unos días, fueron vistos en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas. Los testigos afirman que hubo una breve mirada, un gesto casi imperceptible que bastó para encender las redes sociales. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, relató una persona presente. Ninguno de los dos habló, pero la tensión era palpable. En redes, los fans no tardaron en reaccionar. Algunos expresaron su deseo de verlos juntos nuevamente, mientras otros pidieron que cada uno siga su camino para sanar. Un comentario que se viralizó decía: a veces el amor más fuerte es el que te enseña a soltar. Lo cierto es que esta historia ha tocado una fibra sensible en el público, que se identifica con la fragilidad de los sentimientos humanos detrás de las cámaras. Fuentes cercanas aseguran que Barr ha comenzado a escribir un diario personal como parte de su terapia, donde plasma sus emociones y recuerdos. En una de esas páginas, según una filtración, habría escrito: la paz llega cuando aceptas que algunas personas solo están destinadas a enseñarte el amor, no a quedarse contigo. Esta confesión ha conmovido profundamente a sus seguidores, quienes ven en él una figura que ha transformado el dolor en crecimiento. Elsin, mientras tanto, ha decidido enfocarse en un nuevo proyecto teatral, donde interpreta a una mujer que busca reencontrarse consigo misma tras una ruptura. Muchos ven en ese papel un reflejo de su propio proceso emocional. Una fuente del equipo comentó: durante los ensayos, hubo momentos en los que se quebró en escena. Es como si estuviera sanando a través del arte. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas, el silencio compartido parece decir más que cualquier entrevista. Ambos han entendido que el amor, incluso cuando termina, deja aprendizajes que marcan el alma. Y en medio de todo, el público sigue atento, esperando si el destino volverá a unirlos o si cada uno continuará su camino por separado. El tiempo dirá si esta distancia es definitiva o solo una pausa necesaria. Pero por ahora, tanto Barr como Elsin han dejado claro, cada uno a su manera, que sanar también es una forma de amar. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor entre Barr y Elsin tendrá una segunda oportunidad o el cierre definitivo de una historia que marcó a todos? ¿Y tú? ¿Crees que Barr y Elsin podrán cerrar ese capítulo definitivamente, o el destino volverá a unirlos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos con las historias más emocionantes del mundo del espectáculo.